En la penumbra de una noche eterna, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido pintado a mano por los dioses, un hombre se encontraba de pie frente a un antiguo puente de piedra que unía dos mundos, uno de sombras y otro de luz. A lo lejos, la brisa murmuraba secretos olvidados y en el aire se percibía el inconfundible aroma del cambio inminente. Aquella noche, el universo entero conspiraba para revelar una verdad incuestionable. El enemigo más letal no era el que se escondía en la oscuridad, sino el que habitaba en lo más profundo del alma de cada ser, la versión débil de uno mismo, esa sombra de excusas, procrastinación y miedo que obstaculizaba el verdadero potencial. El hombre, de mirada intensa y rostro marcado por batallas internas, se había cansado de ser prisionero de sus propias limitaciones. Recordaba con nitidez aquellos días en los que las excusas eran su escudo y la procrastinación, su cómplice. En su mente, se dibujaban escenas de una existencia desperdiciada entre el confort engañoso de la inactividad y la paralizante incertidumbre del temor. Pero esa noche, algo en su interior comenzó a agitarse con una fuerza inusitada. No era la sed de venganza ni la ambición desmedida lo que le impulsaba, sino una determinación férrea y casi ancestral de transformar su realidad. Caminó lentamente sobre el puente, cada paso resonando como un eco de compromiso en el silencio de la noche. La luna, testigo silente de su viaje, parecía iluminar el sendero con una luz suave pero implacable, desvelando cada grieta y cada sombra que, hasta ese instante, habían sido cómplices de su debilidad. Mientras avanzaba, su mente se inundaba de recuerdos de momentos en los que había cedido ante la facilidad de rendirse, cuando el miedo había hablado más fuerte que la razón. Sin embargo, ahora comprendía que esos episodios, en lugar de ser una condena, eran lecciones esenciales en el arte de forjar un carácter indomable. El aire fresco le recordaba que el cambio no era una quimera inalcanzable, sino el resultado de decisiones diarias, de pequeñas batallas ganadas en el silencio de la soledad. En cada respiro se encontraba la oportunidad de renacer, de dejar atrás la versión de sí mismo que se alimentaba de dudas y excusas. Esa noche, el hombre decidió enfrentarse a la cruda realidad. Para avanzar hacia un destino lleno de fortaleza y determinación, debía aprender a decir no a las voces que lo alentaban a la complacencia, a las tentaciones pasajeras que desvirtuaban sus verdaderos objetivos. Mientras cruzaba el puente, una visión surgió en su mente, tan vívida como la luz de la luna. Se veía a sí mismo en un campo de batalla interior, donde cada obstáculo, cada miedo, se transformaba en un adversario que debía ser vencido con la espada del coraje y el escudo de la disciplina. Imaginó un escenario donde la procrastinación era un guerrero astuto, siempre dispuesto a distraerlo, a empujarlo hacia la comodidad del statu quo. Pero también vio a otro ser, una figura noble y serena que encarnaba el ideal de la virtud y la razón, una manifestación de su verdadero potencial, imperturbable ante las embestidas del miedo. En ese instante, comprendió que el camino hacia la transformación no era un sendero fácil ni exento de sacrificios. No existían atajos ni fórmulas mágicas. Lo único real era la acción constante, el compromiso diario con la mejora personal. Cada decisión, por insignificante que pareciera, era una pieza fundamental en la construcción de un ser inquebrantable, capaz de trascender las limitaciones impuestas por la mente. Así, el hombre sintió una urgencia casi primigenia por deshacerse de esa vieja versión de sí mismo, que se había aferrado a hábitos y pensamientos autolimitantes, y abrazar la figura renovada que emergía de lo profundo de su ser. La brisa se volvió más intensa, como si el propio destino quisiera empujarlo hacia adelante, desafiándolo a dejar atrás las cadenas del pasado. Recordó las palabras de un anciano sabio, un maestro olvidado por el tiempo, que le había enseñado que el verdadero poder reside en la capacidad de enfrentarse a uno mismo con honestidad brutal. No busques la aprobación de los demás, le había dicho, sino la fortaleza que brota de tus propias convicciones. Aquellas palabras resonaban en su mente, iluminando cada paso con la claridad de la verdad. La sociedad, con sus imperativos y modas pasajeras, a menudo lo había llevado a buscar la validación externa en lugar de cultivar un espíritu autónomo y resiliente. Pero ahora, en ese momento de revelación, entendía que la auténtica grandeza reside en la integridad personal, en la valentía de forjar un camino propio, alejado de la mediocridad y las expectativas vacías. Cada paso sobre el antiguo puente era un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. La procrastinación, aquella traicionera aliada de la debilidad, se desvanecía con cada latido acelerado del corazón, exigiéndole a gritos que dejara de postergar el cambio. En lugar de excusas, emergía la certeza de que la transformación requería acción incesante, una lucha diaria contra las propias inseguridades. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no era un cúmulo de conocimientos abstractos, sino la capacidad de aplicar la virtud y la razón a cada instante de la existencia.
El hombre se detuvo un momento en el centro del puente, y en la quietud de ese instante, observó el reflejo de la luna en el agua que corría debajo. Era como si el universo le hablara en un lenguaje mudo, recordándole que la vida es un flujo constante de decisiones, donde cada elección puede ser el punto de inflexión entre la mediocridad y la grandeza. Esa visión le inspiró a comprometerse con un cambio radical, a dejar atrás la complacencia y abrazar la disciplina con el fervor de un guerrero en busca de su destino. No más excusas que lo anclaran en la inercia, no más justificaciones que le permitieran evadir la responsabilidad de forjar su propio futuro. La narrativa interna de aquel hombre comenzó a transformarse. En su mente, las palabras se tejían en un poderoso mantra: soy capaz de forjar mi destino, de transformar mi debilidad en fortaleza, de convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Esa declaración, simple en su forma pero profunda en su esencia, se convirtió en el faro que guiaría cada uno de sus pasos. La idea de ser dueño de su destino se asentó con fuerza, como una semilla que, al ser regada con determinación, florecería en un árbol robusto y majestuoso. Mientras el viento susurraba a su alrededor, el hombre recordó aquellas noches de soledad en las que había dejado que el miedo y la duda dictaran sus acciones. Recordó cómo la procrastinación se presentaba como una excusa tentadora, una cómoda armadura que, sin embargo, lo mantenía alejado de la plenitud de su ser. Pero esa noche, en la intersección entre el pasado y el futuro, se prometió a sí mismo que no permitiría que esas sombras volvieran a gobernar su vida. La fortaleza interior no se construía con palabras huecas ni promesas efímeras, sino con la acción continua y el coraje de enfrentar las verdades más incómodas. Cada instante que transcurría era un recordatorio de que la existencia era efímera y que, en ese breve lapso, debía hacer uso de cada oportunidad para esculpir un destino digno de su potencial. La vida, pensó, no es una serie de momentos aislados, sino un río caudaloso que arrastra consigo todo aquello que se atreve a fluir en sintonía con el propósito. En ese flujo, el hombre decidió dejar de ser un espectador pasivo y convertirse en el arquitecto de su propia historia. Era hora de despedirse de la versión débil, plagada de miedos y excusas, y abrazar con determinación la figura que estaba destinada a emerger, un ser lleno de fortaleza, resiliencia y sabiduría. El puente, con sus piedras gastadas y su estructura ancestral, parecía susurrar historias de otros viajeros que habían transitado por ese mismo camino, de almas que se habían enfrentado a sus propios demonios y habían emergido transformadas. El eco de sus pasos se mezclaba con la música de la noche, creando una sinfonía casi mística que celebraba el renacimiento del espíritu. En esa amalgama de sonidos y emociones, el hombre sintió que el universo le daba su aprobación, como si cada estrella en el firmamento aplaudiera su determinación. La visión que se le presentó en aquella noche era más que una simple metáfora, era una invitación a vivir la vida con un propósito claro y decidido. La sabiduría antigua le recordaba que el camino hacia la grandeza nunca estaba pavimentado con la complacencia, sino con la determinación de enfrentarse a uno mismo sin temor. Aquellos que habían alcanzado la verdadera invencibilidad no eran seres que se habían aislado del mundo, sino almas que habían aprendido a discernir entre lo que realmente importaba y lo que era mero ruido. En esa noche de revelación, comprendió que decir no a las distracciones y a las expectativas ajenas era el primer paso para construir una vida plena y significativa. El hombre continuó su marcha, con la firme convicción de que cada día era una nueva oportunidad para reafirmar su compromiso consigo mismo. La disciplina, aquella virtud que muchos consideraban ardua y restrictiva, se transformaba ante sus ojos en la clave de una libertad auténtica. La verdadera fortaleza, comprendió, residía en la capacidad de ser coherente con sus propios valores, en la valentía de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, sin ceder ante las presiones sociales que buscaban encadenar el espíritu. A lo largo de su recorrido, el paisaje parecía transformarse a su alrededor, reflejando la metamorfosis interna que estaba experimentando. Los árboles, altos y majestuosos, se erguían como guardianes del conocimiento ancestral, sus hojas susurrando secretos de épocas pasadas en las que la sabiduría era la moneda de cambio más valiosa. Cada elemento de la naturaleza se convertía en un recordatorio de que el cambio, por muy difícil que fuera, era siempre posible para aquellos que se atrevían a soñar y a actuar. La noche se volvía más profunda, y en esa profundidad se escondían las respuestas a las preguntas más urgentes del alma. ¿Quién soy? ¿Qué puedo llegar a ser? ¿Qué legado deseo dejar? El hombre comprendió que la verdadera transformación no era una batalla externa, sino un duelo interno, una lucha continua en la que cada desafío enfrentado era una victoria sobre el pasado. La voz del miedo, que tantas veces había intentado robarle la paz, comenzaba a perder fuerza ante el clamor de la razón y la determinación. En su interior se abría un espacio sagrado,
un templo donde la virtud reinaba sin concesiones, y en ese santuario personal se forjaba una nueva identidad, libre de las ataduras del conformismo. La noche avanzaba, pero la luz interior del hombre brillaba con una intensidad que rivalizaba con la de las estrellas. Cada pensamiento, cada decisión, era un paso firme hacia la persona que siempre había anhelado ser, una figura que no se dejaba definir por las limitaciones impuestas por el miedo o la pereza. La batalla interna era ardua, pero en esa lucha encontraba la esencia de su existencia, la chispa divina que lo impulsaba a trascender y a abrazar su verdadera fortaleza. El camino estaba despejado, pero requería un compromiso inquebrantable, un acto de fe en uno mismo que iba más allá de las palabras y las promesas vacías. Y así, en aquella noche mágica, el hombre se entregó por completo a la tarea de renacer, de esculpir su destino con manos firmes y un corazón lleno de determinación. Cada latido se sincronizaba con el pulso del universo, recordándole que el cambio era inevitable para quienes se atrevieran a desafiar la comodidad del ayer. La versión débil, esa sombra que había dominado tanto tiempo, se desvanecía poco a poco, sustituida por una figura emergente, luminosa y resuelta, que se alzaba con la fuerza de una verdad milenaria. En el eco de la noche, mientras el puente parecía desvanecerse en la bruma del amanecer, el hombre se sintió preparado para enfrentar cualquier obstáculo. La transformación no sería inmediata ni exenta de tropiezos, pero la determinación adquirida en ese instante se convertiría en su compañera inquebrantable. La voz interior, ahora clara y resonante, le instaba a vivir con un propósito mayor, a dejar atrás la complacencia y a abrazar la disciplina como la única vía para alcanzar la verdadera invencibilidad. Con cada paso, la vida revelaba sus misterios y le enseñaba que el crecimiento personal no es un destino, sino un viaje sin fin, un camino de descubrimiento en el que cada día se renueva la oportunidad de ser mejor. El hombre comprendió que para alcanzar la grandeza debía despojarse de las máscaras que la sociedad le había impuesto y enfrentar la realidad con una honestidad brutal. No más excusas, no más demoras, solo la firme resolución de actuar, de construir un futuro basado en la virtud, la razón y el inquebrantable compromiso con su propio crecimiento. En la quietud que precede al amanecer, mientras la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz naciente, el hombre se sumergió en una reflexión profunda. El viaje que había iniciado aquella noche era solo el comienzo de una transformación mayor, una odisea interior en la que cada desafío superado era un peldaño hacia la verdadera libertad. La vida, en su infinita sabiduría, le había mostrado que la fortaleza se forja en el crisol de la adversidad y que solo aquellos dispuestos a abandonar las cadenas del miedo pueden realmente volar hacia horizontes insospechados. Así, mientras el sol despuntaba en el horizonte, bañando el puente en un resplandor dorado, el hombre supo que había tomado la decisión más trascendental de su existencia. El eco de sus pasos resonaba en la inmensidad del universo, un testimonio silencioso de que cada instante cuenta y que la grandeza se construye con actos de valentía y disciplina. Con el alma renovada y el espíritu preparado para enfrentar los desafíos del futuro, se dispuso a caminar hacia un destino incierto, pero lleno de la promesa de un mañana forjado con la fuerza inquebrantable de su determinación. En esa aurora, el hombre comprendió que no se trataba de eliminar a la fuerza la versión débil, sino de abrazar la posibilidad de renacer en cada amanecer, de aprender a decir no a las trivialidades que le apartaban de su camino y sí a la misión de construir una vida plena, regida por la sabiduría, la virtud y la acción consciente. El puente, testigo silente de innumerables historias de transformación, se convirtió en el símbolo de su compromiso inquebrantable, un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reinventarse día a día, de abrazar el cambio y de transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Con el primer rayo de sol acariciando su rostro, el hombre sintió que el universo entero se abría ante él, invitándolo a explorar los vastos territorios de su potencial. Las sombras del pasado se disipaban ante la luz de un futuro prometedor, y en esa transición encontró la certeza de que el camino hacia la invencibilidad era, en esencia, el viaje hacia el interior. La batalla contra la procrastinación, las excusas y el miedo ya no era una lucha contra un enemigo externo, sino un compromiso sagrado consigo mismo, una danza de transformación en la que cada paso, cada decisión, era una afirmación de la vida. En el silencio de ese nuevo amanecer, el hombre se prometió que jamás volvería a permitir que la comodidad del ayer dictara su futuro. Con la firme convicción de que cada día era una nueva oportunidad para forjar una versión más fuerte y resiliente de sí mismo, se dispuso a caminar hacia lo desconocido, guiado por la luz de la verdad y el poder de la disciplina. Y mientras la ciudad despertaba lentamente, ajena al milagro que se estaba gestando en ese puente milenario, el hombre se sumergió en una nueva realidad, una en la que el coraje y la razón se alzaban como faros inquebrantables en el camino hacia la grandeza. La transformación ya había comenzado, y en el fulgor del amanecer,
el hombre se entregó de lleno a la promesa de un destino forjado por la acción, la virtud y la determinación. La versión débil de su antiguo yo, con todas sus excusas y miedos, quedaba atrás, mientras emergía una nueva figura, imbuida del espíritu inquebrantable de aquellos que han aprendido a vivir en sintonía con su verdadero potencial. La historia de esa noche se convirtió en el preludio de una odisea interna, un relato eterno en el que cada latido del corazón marcaba el compás de una vida transformada por la fuerza de la voluntad y la disciplina. En el alba de una realidad que aún parecía incierta, el hombre continuó su travesía hacia el interior de un territorio desconocido, un laberinto de emociones y pensamientos que, a cada paso, revelaba secretos enterrados en lo más profundo de su ser. La noche anterior había sido testigo de su renacimiento, y ahora, con la determinación aún vibrante en sus venas, se adentraba en un camino repleto de desafíos, donde cada sombra parecía susurrar antiguas advertencias y cada destello de luz prometía la posibilidad de una victoria mayor. A medida que avanzaba por un sendero que se bifurcaba entre la espesura de un bosque ancestral, el ambiente se impregnaba de un misticismo que recordaba a los templos olvidados de sabiduría milenaria. Los árboles, altos y frondosos, se alzaban como centinelas silenciosos, y el murmullo de sus hojas al compás del viento parecía contar historias de antiguos guerreros que habían enfrentado sus propios demonios. En ese escenario, la mente del hombre se llenaba de preguntas. ¿Qué forma tomaría su lucha interna? ¿Serían los obstáculos meros espejismos, o señales inequívocas de que debía enfrentar verdades incómodas? El sendero se estrechaba y se volvía tortuoso, obligándole a detenerse y a escuchar el latido de su propio corazón. Cada paso era una confrontación con sus miedos más arraigados, con aquellas voces internas que durante tanto tiempo habían nutrido la inercia de la procrastinación y la autocomplacencia. Con cada respiración profunda, sintió como si el alma del bosque le hablara en un lenguaje ancestral, recordándole que el cambio genuino nunca era instantáneo, sino fruto de batallas cotidianas, de pequeños actos de valentía que se sumaban hasta forjar una fortaleza inquebrantable. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, se encontró frente a un claro en el que la luz dorada penetraba entre las copas de los árboles, creando un escenario casi celestial. Allí, en medio de la quietud y la belleza natural, se materializó ante la figura de un anciano de mirada profunda y gesto sereno. El anciano, vestido con ropajes sencillos que evocaban la pureza de tiempos remotos, parecía ser la encarnación viviente de la sabiduría ancestral. Sin pronunciar palabra alguna, sus ojos transmitían una comprensión que iba más allá del ordinario, como si hubiera sido testigo de las mismas batallas internas que ahora el hombre enfrentaba. El encuentro fue silencioso, pero en ese intercambio de miradas se estableció un puente invisible entre el aprendiz y el maestro. El hombre, recordando las lecciones del pasado y el eco de antiguos consejos, sintió que en cada fibra de su ser resonaba la necesidad de aprender a diferenciar entre lo efímero y lo esencial, entre las voces del miedo y la llamada incesante de la virtud. El anciano, con un gesto leve, indicó un sendero secundario que se abría a lo lejos, un camino que parecía prometer respuestas a aquellas preguntas que tanto lo atormentaban. Sin dudar, y con el espíritu inflamado por el anhelo de superación, el hombre tomó la decisión de seguir esa nueva ruta. El suelo, tapizado de hojas caídas y musgo, parecía palpitar con la energía de la transformación. Cada pisada era un compromiso con el presente, una reafirmación de que el futuro no estaba escrito en las sombras del pasado, sino en la incansable voluntad de actuar y forjarse a sí mismo. A medida que se adentraba en el nuevo sendero, la atmósfera se volvía más densa, cargada de una electricidad casi mística, como si el propio universo estuviera a punto de revelar los secretos mejor guardados del alma humana. En el transitar, los recuerdos del antiguo yo emergían de entre la penumbra, presentándose como fantasmas que intentaban retenerlo en la comodidad de lo conocido. Imágenes de días en los que la procrastinación le había impedido alcanzar sus metas se entrelazaban con fragmentos de conversaciones en las que se justificaba ante sí mismo con excusas que sonaban huecas y vacías. Sin embargo, cada imagen se disipaba ante la fuerza arrolladora de su nueva convicción, y en su lugar, emergían visiones de un futuro en el que cada obstáculo se convertía en una oportunidad para crecer, en el que cada fracaso era una lección tallada con el cincel del tiempo. El camino le llevó a un puente de madera, colgado precariamente sobre un abismo cubierto por la niebla. Era un cruce simbólico, un umbral entre la incertidumbre y la certeza de su propia transformación. Al poner un pie sobre la estructura, sintió como la madera crujía bajo su peso, recordándole que cada paso en la vida está impregnado de riesgo y vulnerabilidad. Pero también comprendió que la fragilidad del puente era lo que lo hacía auténtico, pues en su aparente debilidad se encontraba la belleza de la impermanencia y la posibilidad de renacer de las propias ruinas. Mientras avanzaba con cautela, se percató de que no estaba solo en esa travesía.
A lo lejos, sombras humanas se deslizaban entre la niebla, figuras que parecían habitar en un limbo entre la existencia y el olvido. Eran aquellos que, como él, habían decidido abandonar la inercia de sus propias excusas para enfrentarse a la verdadera esencia de la vida. Cada uno llevaba consigo un aura de determinación, aunque en sus ojos se reflejara también el peso de batallas internas no resueltas. La solidaridad silenciosa de esos compañeros de camino le ofrecía una lección fundamental. La lucha por la transformación es a menudo un viaje compartido, donde el coraje se multiplica al encontrarse con almas afines que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la verdad. Entre esas figuras, el hombre reconoció a una mujer de mirada intensa y semblante sereno, cuyos pasos parecían dibujar un compás armonioso en el sendero. Ella, portadora de una fortaleza interior que se notaba en cada gesto, se acercó sin palabras, como si la empatía entre ambos hubiese tejido un lazo invisible. En ese intercambio silencioso se reveló una lección vital. La transformación personal no significa caminar en soledad, sino estar dispuesto a conectar con otros que comparten el mismo anhelo de superación, de trascender las limitaciones impuestas por la duda y el temor. A medida que la jornada se extendía, el paisaje se transformaba en un mosaico de desafíos y revelaciones. En una parte del camino, se encontró con un espejo natural formado por las aguas tranquilas de un lago en medio del bosque. Al contemplar su reflejo, el hombre vio dos caras, la del guerrero resuelto que había emergido en la noche, y la del ser que aún llevaba consigo vestigios de sus antiguas inseguridades. Esa visión dual le recordó que la batalla por la transformación es un proceso continuo, en el que cada triunfo debe ser equilibrado con la humildad de reconocer las sombras que aún habitan en el interior. La imagen del espejo se convirtió en un recordatorio perenne de que el verdadero cambio requiere una mirada honesta y sin concesiones hacia uno mismo, una aceptación de la dualidad que define la experiencia humana. La jornada no tardó en presentar pruebas de fuego. Mientras se internaba en una zona donde el terreno se volvía abrupto y rocoso, el hombre se encontró con una antigua caverna, oculta entre las formaciones rocosas como un santuario olvidado. La caverna, envuelta en un aura de misterio, parecía llamar a aquellos que se atrevieran a enfrentar sus miedos más profundos. Sin dudar, entró en ella, sabiendo que en la penumbra se ocultaban las claves para desmantelar las defensas que había construido a lo largo de los años. En su interior, el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo de recuerdos y confesiones, como si las paredes mismas quisieran contar la historia de un alma en búsqueda de redención. Dentro de la caverna, el ambiente era denso y cargado de simbolismo. Las estalactitas y estalagmitas formaban esculturas naturales que parecían representar las cicatrices del tiempo, testigos mudos de antiguas batallas y transformaciones. El hombre se sentó en el suelo frío y rocoso, dejando que la oscuridad lo envolviera por completo. Allí, en la soledad de ese refugio subterráneo, se permitió revivir cada momento en el que había cedido ante la tentación de la comodidad, cada instante en que las excusas habían frenado su avance. Fue en ese silencio abismal donde comprendió que la transformación no consiste en negar el pasado, sino en integrarlo para aprender de él y emerger fortalecido. La caverna se convirtió en un escenario sagrado de introspección. Con cada minuto que transcurría, el hombre sintió que las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. La oscuridad le revelaba sus propias fragilidades, pero también le ofrecía el terreno fértil para cultivar una fortaleza que se forjaba en la aceptación de la propia imperfección. Allí, en medio de la nada, entendió que la verdadera lucha no era contra el mundo exterior, sino contra las propias cadenas mentales que habían limitado su potencial. Con cada suspiro, sentía que la caverna se iluminaba desde su interior, transformando el miedo en una llama de esperanza que lo impulsaba a continuar su camino. Cuando salió de la caverna, el cielo ya estaba teñido de matices crepusculares, y el ambiente se impregnaba de una quietud que contrastaba con la intensidad de sus emociones. El encuentro con la oscuridad había dejado una huella imborrable en su alma, una certeza de que el sendero hacia la grandeza se labra en el crisol de la adversidad. La lección era clara: cada obstáculo superado era una victoria, un escalón hacia la realización personal. El hombre se sintió renovado, consciente de que su viaje apenas comenzaba y de que cada paso en ese terreno agreste lo acercaba a la esencia de su verdadero yo. El camino lo condujo hacia un antiguo puente colgante, suspendido sobre un caudaloso río que rugía con la fuerza de la vida misma. La estructura, a primera vista frágil, simbolizaba la delgada línea entre la certeza y el abismo, entre la seguridad del conocido y la incertidumbre de lo porvenir. Con cautela, cruzó el puente, sintiendo que cada vibración en la madera era un recordatorio de que la estabilidad verdadera solo se consigue a través del compromiso y la perseverancia. Mientras el viento jugaba con su cabello y la brisa le acariciaba el rostro, el hombre se dio cuenta de que, en ese instante,
estaba dejando atrás no solo un lugar físico, sino también las barreras mentales que alguna vez lo habían encadenado a la mediocridad. Con cada tramo que recorría, se abría ante él un panorama de paisajes que variaban entre la exuberancia de la naturaleza y la austeridad de la montaña. Llegó a un cruce donde dos caminos divergían. Uno se perdía en un valle fértil, iluminado por el sol naciente, y el otro se adentraba en la árida inmensidad de una llanura rocosa. En ese momento, la voz interior se alzó con una claridad inusitada, recordándole que las decisiones que definían su destino no podían basarse en la comodidad o la apariencia, sino en la búsqueda incansable de la autenticidad y la virtud. Con determinación, eligió el sendero menos transitado, aquel que, aunque lleno de incertidumbre, prometía el reto que tanto anhelaba para forjar una nueva identidad. La travesía por la llanura rocosa resultó ser una prueba de resistencia física y mental. El sol, implacable en su ascenso, parecía querer exponer cada rincón de debilidad, y el terreno, duro y escarpado, retaba cada paso con una obstinación casi mítica. Sin embargo, el hombre encontró en cada desafío la oportunidad de reafirmar su compromiso. Con cada gota de sudor y cada músculo tenso, la voz de la autocomplacencia se desvanecía, dejando paso a una sensación de poder interior que se nutría de la adversidad. Fue en ese crisol de esfuerzo y determinación donde aprendió a valorar el precio del verdadero crecimiento, comprendiendo que la resistencia a la tentación de ceder a la comodidad era la única vía para esculpir una fortaleza duradera. Entre la aridez de la llanura, brotaron pequeños oasis de vida que contrastaban con la dureza del entorno. Un riachuelo serpenteante ofrecía un alivio fresco y reconfortante, y a su orilla, la vegetación luchaba por florecer en medio de la adversidad. Cada brote, cada hoja, parecía decirle al hombre que la vida siempre encuentra la forma de manifestarse, incluso en las condiciones más desafiantes. Inspirado por aquella resiliencia natural, se propuso absorber aquella energía, aprendiendo que la verdadera transformación se nutre de la capacidad de adaptarse y florecer, sin importar cuán hostil sea el entorno. Mientras la jornada avanzaba, las sombras del atardecer se alargaban y daban paso a una noche salpicada de estrellas. El hombre se encontró en un acantilado, con la inmensidad del océano extendiéndose ante él, sus olas rompiendo con la fuerza de un destino implacable. En ese instante, la vastedad del mar le ofreció una metáfora sublime. Así como las olas esculpen las rocas, el tiempo y la adversidad moldean el carácter, tallando en cada ser la posibilidad de alcanzar una grandeza inconmensurable. Frente al rugido del océano, sintió que su alma se abría a la inmensidad del universo, conectándose con una energía ancestral que trascendía lo efímero. La noche se volvió cómplice de sus pensamientos, y en la soledad del acantilado, se dejó llevar por una introspección profunda. Recordó cada tropiezo, cada excusa que había tejido en el pasado, y comprendió que esos errores no eran más que señales de un proceso en construcción. La voz interior le susurraba que la transformación no era una meta inamovible, sino una travesía perpetua en la que cada decisión, cada acto de valentía, contribuía a esculpir la figura de un ser en constante evolución. En esa comunión con la naturaleza, el hombre sintió que sus miedos se disolvían en la inmensidad del océano, y que su espíritu, fortalecido por cada batalla, se elevaba hacia horizontes insospechados. El camino de regreso lo llevó a través de un valle cubierto de una neblina casi etérea, en la que cada paso parecía flotar entre la realidad y la ensoñación. Allí, en la penumbra, se encontró con vestigios de un pasado olvidado, ruinas de antiguas civilizaciones y grafitis que narraban leyendas de lucha y renacimiento. Cada piedra, cada símbolo, era un eco del eterno conflicto entre la debilidad y la fortaleza. Con la mirada fija en el horizonte, el hombre se prometió a sí mismo que ninguna excusa volvería a tener cabida en su interior, que cada instante de duda se transformaría en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la verdad y la virtud. Con el anochecer como testigo, la travesía se volvió una danza íntima entre la oscuridad y la luz interna. La voz del miedo, aunque persistente, se reducía a un murmullo distante ante la implacable determinación que ahora impregnaba cada fibra de su ser. El hombre comprendió que el proceso de forjar una identidad resiliente no era lineal, sino que estaba plagado de altibajos, de momentos en que la desesperanza parecía asomar su rostro para tentar a la renuncia. Sin embargo, en cada recodo del camino, la lección era clara: la lucha contra la autocomplacencia era una obra diaria, un compromiso que exigía tanto coraje como disciplina. En medio de aquella noche cargada de símbolos y reflexiones, se abrió un claro donde el murmullo de un pequeño arroyo se mezclaba con el canto lejano de algún ave nocturna. Allí, sentado sobre una roca suavemente iluminada por la pálida luz de la luna, el hombre se entregó a la meditación. Con los ojos cerrados, dejó que la quietud llenara su mente y que la verdad emergiera sin artificios. Cada latido era una afirmación,
cada respiro una promesa de renacer a pesar de los tropiezos del pasado. En ese estado de introspección, comprendió que el verdadero enemigo no era la adversidad externa, sino la persistente voz interior que, en ocasiones, se empeñaba en revivir la debilidad del ayer. La noche se extendía como un manto de revelaciones, y en su transcurso, el hombre empezó a vislumbrar la ruta hacia una transformación aún más profunda. Se percató de que cada obstáculo superado le había dejado una huella imborrable, una cicatriz que hablaba de una batalla ganada contra la inercia y el miedo. Esa comprensión lo impulsó a comprometerse con una verdad ineludible: la grandeza no es un destino, sino un camino forjado en la continua lucha contra la mediocridad interior. Al salir del valle, el hombre llegó a la linde de un vasto campo iluminado por la aurora. Allí, el sol, en un despliegue de luz y color, comenzaba a teñir el firmamento con tonalidades cálidas que prometían un nuevo comienzo. Con la mirada alzada, sintió en lo más profundo de su ser que había dejado atrás viejas cadenas, que la versión débil que alguna vez lo definió se había disipado ante la fuerza de su voluntad. La experiencia acumulada durante aquella jornada se convertía en la base sólida sobre la cual edificar una identidad renovada, una figura que, a pesar de las cicatrices, irradiaba la certeza de haber aprendido a vivir en consonancia con su verdadero potencial. Con el paso del tiempo, el hombre se fue dando cuenta de que la transformación personal era una sinfonía de momentos intensos y silencios elocuentes, en la que cada decisión y cada acto de valentía se convertían en notas que componían la melodía de su existencia. La travesía le había enseñado que el camino hacia la autenticidad no estaba exento de desafíos, pero que cada dificultad superada era un testamento del poder de la acción y de la disciplina. Mientras seguía avanzando, se encontró nuevamente con la figura del anciano, que en esta ocasión lo esperaba en un claro bañado por la luz del mediodía. El anciano, con una sonrisa serena y un brillo en los ojos, parecía reconocer en él la transformación que tanto había anhelado. Sin intercambiar palabras, el anciano extendió la mano y, en ese gesto, el hombre percibió el legado de todas las almas que habían transitado por ese mismo sendero, un legado forjado en la lucha, en la perseverancia y en la inquebrantable convicción de que el cambio verdadero nace en la acción. Con la mirada cargada de gratitud y determinación, el hombre tomó la mano del anciano y se sintió impulsado a continuar su viaje, consciente de que cada paso era una ofrenda al futuro y una reafirmación de su compromiso con una vida de autenticidad. La jornada, aunque ardua y llena de incertidumbres, se transformaba en una epopeya interna, una narrativa en la que el protagonista se enfrentaba a sus miedos y descubría la fuerza inagotable que reside en el corazón de quienes se atreven a desafiar el statu quo. Finalmente, al caer la tarde, mientras el cielo se vestía de tonalidades profundas de azul y violeta, el hombre se encontró en el umbral de un nuevo capítulo. La senda había sido larga y plagada de pruebas, pero en cada recodo había encontrado lecciones que se grabarían para siempre en su memoria. Con el crepúsculo como telón de fondo, se despidió del paisaje que había sido su campo de batalla, sabiendo que el viaje hacia la verdadera invencibilidad aún continuaba. Sin embargo, la semilla de la transformación estaba firmemente plantada, y en su interior resonaba la promesa de un futuro en el que las excusas y el miedo ya no tendrían lugar. Así, con el alma encendida por la luz de una nueva convicción, el hombre prosiguió su camino, consciente de que cada amanecer traería consigo la oportunidad de reafirmar su compromiso con la verdad y la virtud. La travesía, plagada de desafíos y momentos de introspección, se transformaba en una danza sublime entre la fragilidad y la fortaleza, en la que la resiliencia se forjaba en el crisol de la experiencia y la acción. Y mientras las estrellas comenzaban a reaparecer en el firmamento, él se prometió que, pase lo que pase, nunca volvería a ser prisionero de su propia debilidad, sino que, con cada latido, se levantaría como un guerrero implacable, listo para esculpir su destino en la inmensidad del universo. En ese viaje interminable, comprendió que la verdadera sabiduría no reside en las palabras o en las promesas vacías, sino en el compromiso diario de desafiar las propias limitaciones. La lucha interna que había emprendido era, en realidad, la manifestación de un anhelo profundo por vivir en sintonía con la verdad del ser, en la que cada decisión, cada acción, era un paso firme hacia la realización personal. Con el corazón henchido de una nueva fe, se encaminó hacia el futuro, sabiendo que la senda de la transformación es larga y llena de vicisitudes, pero también que la recompensa de una vida auténtica y plena es inestimable. En el eco de la noche que se desvanecía, y en la promesa de un amanecer que traía consigo la renovación de la esperanza, el hombre se consolidó como el arquitecto de su propio destino, un ser que había aprendido a transformar cada obstáculo en una oportunidad y cada error en una lección vital. Y así, en el sendero iluminado por la luz de su nueva convicción, el viaje continuaba, eterno y vibrante,
una historia de superación y transformación que se escribía con cada latido del corazón y con cada paso decidido hacia un futuro forjado en la virtud, la razón y el inquebrantable compromiso de vivir plenamente. Cada instante se convertía en un testimonio de la capacidad humana para reinventarse, de la posibilidad de renacer en medio de la adversidad y de la certeza de que el verdadero enemigo jamás habita fuera, sino en la quietud del alma que se niega a despertar. Con la determinación como estandarte y la sabiduría ancestral como guía, el hombre avanzaba en su travesía, consciente de que, aunque el camino estaba lleno de desafíos, en cada paso se acercaba más a la versión de sí mismo que había soñado ser. Y así, en la intersección de la experiencia y el anhelo, en la unión de la mente y el espíritu, se esculpía la epopeya de un ser en transformación, cuya historia, repleta de batallas y victorias, se convertiría en un faro para aquellos que también se atrevieran a desafiar sus límites y a abrazar la lucha constante por alcanzar la verdadera grandeza. En el ocaso de un día que parecía haber sido tejido por el destino, el hombre se encontró en la encrucijada de sus propias convicciones. La ciudad, que hacía apenas unas horas de manifestar su brutal belleza y caótica vitalidad, ahora se presentaba como un escenario de contrastes profundos y silencios elocuentes. Caminaba con paso firme por una avenida iluminada por faroles que derramaban una luz dorada, cada uno semejante a pequeñas antorchas de esperanza en medio de la penumbra. La atmósfera vibraba con una energía sutil, en la que los murmullos del pasado se entrelazaban con los susurros del porvenir. El hombre llevaba consigo el peso de las lecciones recibidas y la fuerza de las experiencias acumuladas en el sendero de su transformación. Aunque la ciudad seguía siendo un territorio enigmático, lleno de tentaciones y distracciones, él había aprendido a descifrar sus códigos. Sabía que cada esquina podía albergar un desafío y que cada rostro desconocido era portador de una historia similar a la suya. En esa noche de introspección, mientras las luces urbanas parpadeaban como recuerdos lejanos, se detuvo frente a un antiguo edificio, cuyos muros de ladrillo parecían contar secretos de épocas remotas. Con cautela, se adentró en un vestíbulo amplio y silencioso, donde la arquitectura combinaba lo clásico con lo atemporal. El eco de sus pasos se transformaba en una partitura que resonaba con la promesa de un nuevo capítulo. Allí, en una sala adornada con pinturas que retrataban batallas míticas y héroes olvidados, encontró un banco de mármol en el que se sentó, como si el destino lo invitara a meditar en soledad. Cerró los ojos por un instante y dejó que los recuerdos fluyeran. La figura enigmática de la mujer que le había enseñado a abrazar sus sombras, el anciano que había extendido su mano en el camino, y cada instante en el que la duda había sido vencida por la acción decidida. En ese remanso de calma, la mente se abrió a una visión intensa. Se vio a sí mismo en un escenario de luces y sombras, en el que la dualidad de su existencia se desdoblaba en mil matices. Las imágenes eran tan vívidas que sintió el calor del sol en su rostro, el frío de la brisa en la madrugada y la vibración de un latido colectivo que parecía unir a todos los seres que, en silencio, luchaban contra sus propias limitaciones. Comprendió entonces que la travesía por la transformación era un ciclo eterno, en el que cada final se convertía en el germen de un nuevo comienzo. La puerta del edificio se abrió de par en par, y el hombre, impulsado por una fuerza interna que ya no conocía límites, salió a la calle para continuar su peregrinaje. El ambiente urbano se transformaba en un mosaico de luces y sombras, donde cada callejón y cada plaza ofrecían lecciones ocultas. Al caminar, se encontró con un grupo de personas que, como él, parecían haber sido tocadas por la sed de cambio. Entre ellas, un joven de mirada intensa debatía en voz baja con un anciano de rostro sereno. Se detuvo a escuchar, y en ese intercambio de palabras se percibía la transmisión de una sabiduría casi mística, donde la experiencia y la juventud se fusionaban en un diálogo sin barreras. El anciano, con voz pausada y llena de convicción, relataba cómo la verdadera fortaleza nacía en el acto de enfrentar los miedos más profundos y en la determinación de no dejarse arrastrar por la inercia del conformismo. El joven, cuyos ojos brillaban con la inquietud de descubrir el significado de su existencia, asentía con cada palabra, reconociendo en ellas el eco de sus propias luchas. El hombre, al presenciar aquella escena, sintió que su propia transformación se ampliaba y que su viaje interior no era una experiencia aislada, sino una corriente que unía a innumerables almas en busca de redención y autenticidad. Impulsado por esa conexión tácita, decidió unirse a la conversación. Con voz serena, intervino para compartir algunas de las vivencias que había experimentado en su largo camino de autoconocimiento. Habló de las noches en que las dudas parecían insuperables, de los días en que el miedo a la incertidumbre casi lo paralizaba, y de cómo cada obstáculo se transformaba en una oportunidad para descubrir una fuerza insospechada. Sus palabras, cargadas de honestidad y pasión, hicieron eco en los corazones de quienes lo escuchaban,
creando un ambiente de comunión en el que las barreras se desvanecían y la vulnerabilidad se convertía en un puente hacia la grandeza. La conversación se prolongó durante largos minutos, en los que el hombre se dio cuenta de que el verdadero valor de la transformación no residía únicamente en la superación individual, sino en la capacidad de inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas. Cada historia compartida se entrelazaba con la suya, y en ese intercambio de experiencias se forjaba una red invisible de solidaridad y coraje. Al despedirse del grupo, el hombre sintió que su alma se había nutrido de la esencia colectiva, que la lucha contra la debilidad se volvía más llevadera cuando se compartían las cargas y se celebraban las victorias, por pequeñas que fuesen. Retomó su camino por las calles empedradas de la ciudad, sintiendo que cada paso lo acercaba a una comprensión más profunda de la vida. La noche se adentraba en un silencio casi sagrado, y las estrellas, ocultas por instantes tras un manto de nubes, comenzaban a asomar tímidamente, como testigos mudos de la transformación en curso. Caminó por un bulevar arbolado, donde las hojas caídas y el murmullo del viento componían una melodía que invitaba a la reflexión. En ese instante, se detuvo frente a un pequeño puente peatonal que cruzaba un canal iluminado por faroles de estilo antiguo. El reflejo en el agua era una mezcla de luces danzantes y sombras que se fundían en un espectáculo hipnótico, recordándole que en la dualidad se hallaba la esencia misma del cambio. Mientras observaba la superficie del agua, sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro y hacia los nuevos desafíos que aún debía enfrentar. Sabía que el camino no terminaría en aquella noche, que la transformación personal era un proceso sin fin, en el que cada logro era solo el preludio de una nueva meta. La determinación lo impulsaba a seguir adelante, a no dejarse seducir por la aparente facilidad de rendirse a la comodidad. Con cada respiro, reafirmaba la verdad que había descubierto, que la grandeza se construye con acciones diarias y con la valentía de enfrentar, sin titubeos, la realidad de uno mismo. Al cruzar nuevamente las calles iluminadas, el hombre percibió el aroma a lluvia que anunciaba la llegada de una tormenta. Las nubes, densas y oscuras, se arremolinaban en el firmamento, y el cielo se preparaba para un espectáculo de relámpagos y truenos. En ese instante, la naturaleza parecía recordarle que la adversidad era un elemento indispensable en el proceso de crecimiento, que los momentos de oscuridad servían para revelar la fortaleza interna y para pulir el carácter. Sin temor, se adentró en la lluvia, dejando que cada gota lavara las huellas de antiguas debilidades, que cada relámpago iluminara las sendas olvidadas de su ser. Bajo el manto de la tormenta, la ciudad se transformó en un escenario de contrastes intensos. La furia de la lluvia y la calma de su mirada se fundían en una danza poética. El hombre caminaba sin prisa, sintiendo que la lluvia era un bálsamo que limpiaba su espíritu y le permitía ver con mayor claridad el horizonte de posibilidades que se abría ante él. En ese ir y venir de la naturaleza, recordó las palabras del anciano y de la mujer, que le habían enseñado a encontrar la belleza en la adversidad y a convertir cada obstáculo en un peldaño hacia la invencibilidad. En una intersección, encontró refugio bajo la marquesina de un pequeño café, cuyos cristales empañados dejaban entrever el interior cálido y acogedor. Decidió entrar y, al hacerlo, se vio rodeado de un ambiente íntimo, en el que la fragancia del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones apacibles. Se acomodó en una mesa junto a la ventana y, mientras observaba la lluvia caer en cortinas líquidas, sus pensamientos se volvían cada vez más profundos. Recordaba cada lección aprendida en su travesía, cada instante en que el miedo había sido transformado en acción, cada tropiezo que se había convertido en una oportunidad para redescubrirse. En el reflejo del vidrio, observó su rostro, marcado por las batallas internas y por la determinación de seguir adelante. Se percató de que sus ojos, antes nublados por la incertidumbre, ahora brillaban con la luz de la resiliencia. El café, con su ambiente casi nostálgico, parecía ofrecerle un respiro, una pausa para integrar todas las experiencias vividas. Allí, en la calma del refugio, el hombre se entregó a una nueva meditación, una que le permitía entrelazar el pasado con el futuro, sabiendo que cada instante era un tejido delicado de esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, de amor propio. La lluvia comenzó a amainar, y con ella, el ambiente del café se volvió más luminoso, como si el universo quisiera regalarle un nuevo comienzo. Al salir, notó que el aire había adquirido una frescura que renovaba el ánimo, y la ciudad, lavada por el aguacero, parecía brillar con un resplandor especial. Con paso firme, retomó su recorrido, sabiendo que la tormenta había dejado tras de sí la semilla de un renacimiento. Cada gota caída había marcado el inicio de una nueva etapa, y en el eco de sus pasos resonaba la promesa de que la transformación personal es un viaje perpetuo, un andar sin final en el que se descubren, día a día, las profundidades del propio ser. Al cruzar nuevamente las avenidas y callejones,
se topó con un parque que, a pesar de la humedad, bullía de vida. Los árboles, con sus hojas relucientes, se mecían suavemente y las fuentes de agua cantaban una melodía de continuidad y esperanza. El hombre se sentó en uno de los bancos, cerró los ojos y dejó que el murmullo de la naturaleza lo envolviera. En esa comunión con lo natural, sintió que el universo entero conspiraba para recordarle que la verdadera transformación no es un fin, sino un proceso constante de renovación. Cada brisa, cada rayo de sol que se colaba entre las ramas, era una invitación a redescubrir la fuerza interior que había forjado con tanto esfuerzo. En ese instante, una suave voz interrumpió sus meditaciones. Era un músico ambulante que, con la humildad de un trovador, tocaba una guitarra desgastada pero vibrante. Las notas que salían de aquel instrumento parecían relatar historias de lucha y redención, melodías que se entrelazaban con el latido del corazón del hombre. La música se convirtió en un puente entre la memoria y el presente, y en cada acorde se percibía la resonancia de un camino ya transitado por muchos, pero que se reinventaba en cada alma que se atrevía a soñar. El hombre, conmovido por la pureza de aquella expresión, se levantó y se dejó llevar por el ritmo, danzando en silencio con la promesa de que la transformación es también una celebración de la vida. La noche avanzaba y, con ella, la certeza de que cada experiencia, cada encuentro, cada obstáculo, cada instante de soledad o comunión, era un eslabón en la cadena inquebrantable que forjaba su verdadera esencia. Mientras la ciudad se adentraba en el misterio de la madrugada, el hombre caminaba con la firmeza de quien ha aprendido que la grandeza se esculpe en la constancia y en la honestidad consigo mismo. En la vastedad del universo, comprendió que el viaje interior nunca se detiene, y que cada día es una nueva oportunidad para redescubrir la fortaleza que yace en el corazón humano. Al borde de un puente peatonal que daba a un río sereno, se detuvo para observar el agua fluir, llevando consigo la memoria de cada obstáculo vencido y de cada duda disipadas. Las aguas, claras y silenciosas, reflejaban el firmamento en un espejo de calma, y el hombre se vio a sí mismo en ese reflejo, no como un ser incompleto, sino como un guerrero que, a pesar de las cicatrices, había aprendido a abrazar la vida con toda su complejidad. En ese momento, se sintió lleno de gratitud por cada instante vivido, por cada lección que lo había impulsado a seguir adelante, y por cada alma que, en algún rincón del mundo, se había levantado para desafiar la inercia y la autocomplacencia. Con el alma en paz y el espíritu encendido, el hombre retomó su camino, sabiendo que la transformación personal es un viaje sin final. La ciudad, con sus luces que comenzaban a titilar al ritmo del amanecer, se abría ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus nuevas convicciones. Cada paso era una promesa, cada respiro una declaración de que, pese a las adversidades, la voluntad de cambiar y de crecer es una fuerza invencible. Y así, en el umbral de un nuevo día, el hombre continuó su travesía, inmerso en la certeza de que la vida es un eterno devenir, una sinfonía de encuentros y despedidas, de luces y sombras, donde la verdadera transformación se encuentra en el acto de vivir con autenticidad. Con la mirada fija en el horizonte y el corazón rebosante de una renovada esperanza, avanzó hacia el futuro, consciente de que cada instante era una oportunidad para forjar su destino, para derribar los muros de la debilidad y para abrazar, con toda la intensidad de su ser, la inmensidad del universo y la grandeza que ya habitaba en su interior. El amanecer se abría ante él con la promesa de un nuevo comienzo, un horizonte que se desplegaba en una sinfonía de luz y sombra, como si el universo quisiera celebrar la culminación de una travesía épica. Después de incontables senderos, desafíos y encuentros que habían templado su espíritu, el hombre llegó a la encrucijada final de su viaje interior. Allí, en la orilla del tiempo, se encontró frente a un majestuoso portal de piedra, grabado con símbolos arcanos y leyendas ancestrales que contaban historias de transformación, sacrificio y redención. Cada inscripción parecía encerrar en sí misma la memoria de todas las almas que habían osado desafiar la inercia. Cada trazo era testimonio de la lucha contra el miedo y la autocomplacencia. Mientras se acercaba al portal, sintió en su pecho el palpitar de un destino largamente forjado a base de decisiones, actos de valentía y el constante rechazo a la mediocridad. Con la mirada fija en el umbral, recordó cada paso de su camino, las noches de incertidumbre, los momentos de soledad en que se había mirado a los ojos, y las lecciones que le habían enseñado a transformar cada debilidad en una fuerza interior. Todo se conjuraba en esa instancia final, donde la esencia misma de su ser se unía a la vastedad del cosmos, y comprendía que el verdadero desenlace no era un final, sino la culminación de un proceso eterno de superación. Con manos firmes, el hombre apoyó sus dedos sobre la fría superficie del portal, sintiendo como cada símbolo vibraba con la energía de incontables vidas y experiencias. En ese contacto, el tiempo pareció detenerse, el murmullo de la ciudad, el eco de la lluvia,
El canto de la guitarra ambulante y los silencios profundos del bosque se unieron en un coro universal que celebraba la existencia. Era como si la totalidad del universo conspirara para honrar la culminación de su lucha, para rendir homenaje a la inquebrantable voluntad que lo había impulsado a dejar atrás la versión débil, plagada de excusas y temores, y a abrazar la autenticidad de un ser en constante renovación. El portal se abrió lentamente, y en su umbral se desplegó un paisaje que parecía surgir de la fusión de lo terrenal y lo divino. Había campos infinitos bañados en una luz dorada, ríos que reflejaban el firmamento y montañas cuyos picos se perdían en el abrazo de las nubes. El hombre dio un paso adelante, y cada pisada resonó como un latido que confirmaba su transformación, un eco que celebraba el triunfo de la disciplina, el coraje y la inquebrantable determinación. Cada paso era una declaración silenciosa de que, a pesar de los obstáculos y las sombras del pasado, la verdadera grandeza se forja en la acción, en la constante elección de vivir de acuerdo con la virtud y la razón. A medida que avanzaba, los recuerdos de su antigua vida se disipaban como la niebla al amanecer. Las voces que alguna vez le susurraron excusas y justificaciones se volvían meros espectros, sombras sin poder en el resplandor de su nueva convicción. Ahora, su camino se iluminaba con la claridad de un propósito inquebrantable. Cada experiencia, cada encuentro, la mujer de mirada profunda, el anciano que le ofreció sus palabras de sabiduría, el grupo de almas que se reunieron en comunión se había entrelazado en un tapiz de lecciones que ahora descansaban en lo más hondo de su ser. Su espíritu estaba lleno de la fuerza de todas esas vivencias, y en esa fuerza encontró la paz que solo se alcanza cuando uno se reconcilia con su propio destino. Frente a un claro inmenso, el hombre se detuvo y se dejó envolver por la serenidad del paisaje. La brisa acariciaba su rostro y traía consigo el aroma a tierra mojada y a vida renovada, recordándole que, al igual que la naturaleza, la transformación es cíclica y constante. En ese instante, comprendió que cada etapa de su viaje, desde la oscuridad de sus miedos hasta la luz de sus conquistas, era parte de un proceso sublime que no tiene fin. La transformación personal, pensó, es el arte de aprender a bailar con la vida, de aceptar que cada caída es una lección y cada triunfo, una semilla de nuevas posibilidades. Con el corazón henchido de gratitud, se arrodilló ante la inmensidad del campo y elevó la mirada hacia el cielo. Las nubes se desplazaban lentamente, dejando entrever destellos de luz que parecían recordarle que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver la belleza incluso en la adversidad. Cerró los ojos y, en ese instante de íntima comunión, sintió que el universo le hablaba en un idioma ancestral, un lenguaje de silencios y matices que solo el alma, en su forma más pura, puede comprender. El murmullo del viento, el susurro de las hojas y el distante canto de un ave se fusionaron en un único mensaje. Eres tú, en toda tu autenticidad, el arquitecto de tu destino. Al abrir los ojos, el hombre se levantó con renovada determinación. Cada fibra de su ser vibraba con la convicción de que el camino hacia la invencibilidad no es un sendero sin obstáculos, sino una travesía donde cada desafío es una oportunidad para reafirmar la voluntad de crecer y de vivir en plenitud. La figura que había emergido de las sombras de sus excusas y miedos se revelaba ahora en toda su magnitud, un guerrero de la luz, forjado en la fragua del tiempo y la experiencia, cuyo espíritu era tan indomable como el mismo universo. El portal, como si respondiera a su renacimiento, emitió un suave resplandor que iluminó la senda hacia una nueva dimensión de existencia. El hombre se encaminó a través de él, sintiendo que cada paso lo adentraba en una realidad donde el pasado y el futuro se fundían en un presente vibrante. La transición fue tan sutil como poderosa. La sensación de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo se manifestó en cada célula, en cada latido. Era el instante en que la dualidad del ser se transformaba en una unidad plena, en la que la oscuridad y la luz se reconciliaban en un abrazo de eterna armonía. Al cruzar el umbral, se encontró en un vasto jardín celestial, un edén de tranquilidad y belleza inefable. El aire estaba impregnado de fragancias delicadas, y los árboles, majestuosos y frondosos, se mecían con la cadencia de una melodía antigua. En ese lugar, cada pétalo, cada hoja, cada rayo de sol que se filtraba a través del dosel, parecía susurrar secretos de resiliencia y esperanza. El hombre se dejó caer sobre la hierba suave, permitiendo que la calma del entorno se integrara en su ser. Allí, en la quietud del jardín, meditó sobre la esencia de su existencia y comprendió que la verdadera transformación es una síntesis de lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. En medio del jardín, un estanque de aguas cristalinas reflejaba el firmamento como un espejo divino. Al acercarse, el hombre se miró en sus aguas y vio en su reflejo no solo las cicatrices de las batallas pasadas, sino también la luminiscencia de una fuerza interior renovada. Cada imperfección, cada marca, era un testigo silente de su viaje,
y en esa aceptación plena se encontraba la llave para trascender las limitaciones impuestas por la autocrítica. Se dio cuenta de que la grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de abrazar nuestra humanidad en su totalidad, en la valentía de reconocer nuestras debilidades y, aún así, seguir adelante con determinación y amor propio. Mientras se perdía en esa contemplación, la figura de la mujer que había guiado parte de su camino apareció de nuevo, esta vez en forma de un delicado reflejo en el agua. Su imagen, etérea y luminosa, le recordó que el viaje interior es compartido, que cada alma que se atreve a buscar la verdad lleva consigo la chispa de lo divino. Con una mirada serena y un gesto sutil, ella parecía invitarlo a continuar, a no detenerse en la satisfacción de haber llegado, sino a mantener viva la llama del compromiso diario con el crecimiento personal. Sus ojos, cargados de compasión y de una sabiduría que trascendía las palabras, decían sin pronunciar una sola sílaba que la transformación es un camino de entrega constante, de renacer en cada amanecer y de honrar la esencia que nos hace humanos. El hombre se incorporó, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba en sintonía con esa verdad. Se levantó del banco de hierba con paso firme y volvió a recorrer el jardín, dejando que el murmullo del viento y el canto de los pájaros lo acompañaran en su marcha hacia el destino final de este ciclo. A medida que avanzaba, cada sonido, cada color, cada aroma se fusionaba en una experiencia sensorial que lo envolvía en un abrazo de plenitud. La metamorfosis que había experimentado se plasmaba en la manera en que observaba el mundo. Ahora, todo era un reflejo de la posibilidad de renacer, de que la vida es una obra de arte en constante construcción, en la que cada pincelada, por humilde que parezca, es vital para el cuadro final. La jornada había llegado a su desenlace, pero el hombre sabía que el fin de un ciclo es solo el preludio de otro. La experiencia adquirida, las batallas ganadas y las lecciones aprendidas se convirtieron en la semilla de futuros logros, en el cimiento sobre el cual se edificará una existencia plena y auténtica. La conclusión de su travesía no era una despedida, sino la integración total de lo vivido en la esencia de su ser. Cada lágrima derramada, cada risa compartida y cada instante de duda habían contribuido a forjar la resiliencia que ahora lo definía. De pie en la linde del jardín, el hombre alzó la vista y contempló el cielo, donde los primeros rayos del sol se colaban entre las nubes en un despliegue de colores que anunciaba el nuevo día. En ese amanecer, sintió que el universo entero se abría ante él, invitándolo a continuar su camino con la certeza de que la transformación es un viaje sin límites. La vida, en su infinita sabiduría, le había enseñado que no hay atajos hacia la verdadera fortaleza. Solo la acción, la disciplina y la entrega sincera a la causa del crecimiento personal podían forjar un destino de grandeza. Con el corazón en paz y la mirada llena de determinación, el hombre dio el primer paso hacia lo desconocido, consciente de que cada día, cada minuto y cada segundo son oportunidades irrepetibles para esculpir la mejor versión de uno mismo. Las sombras del pasado habían quedado relegadas a un rincón distante, sustituidas por la luz vibrante de un espíritu que, habiendo atravesado el fuego de la adversidad, se alzaba ahora como un faro de esperanza y autenticidad. El portal que una vez se abrió ante él permanecía, en el horizonte de su mente, como el símbolo eterno de la transformación, un recordatorio de que la lucha contra el miedo, las excusas y la autocomplacencia es la senda que conduce a la realización plena del ser. Mientras el sol ascendía en todo su esplendor, el hombre comprendió que la verdadera victoria reside en el compromiso incesante de vivir con integridad, en la valentía de afrontar la realidad con una mirada honesta y en la determinación de construir, día tras día, un camino de virtud y resiliencia. Con cada paso que daba, sentía que el universo lo acompañaba, que la sinfonía de la vida se volvía más intensa y que cada nota era un tributo a la fuerza del espíritu humano. En ese momento, en la plenitud del amanecer, el hombre se fundió con el entorno, sintiendo que ya no existía la separación entre su ser y la inmensidad del cosmos. La transformación se había completado en la medida en que él se había convertido en un reflejo de la grandeza inherente a la existencia misma. Así, en el ocaso de su viaje y en el alba de una nueva realidad, el hombre se marchó con la certeza de haber dejado atrás las cadenas de sus excusas y miedos. Con la mirada alzada y el corazón rebosante de esperanza, avanzó hacia el futuro, consciente de que cada día era un lienzo en blanco, una oportunidad para esculpir, con determinación y pasión, el destino que siempre había anhelado. El final de esta etapa no era una conclusión definitiva, sino la apertura a una vida en la que la transformación personal se vuelve la esencia misma de cada instante. El sonido de sus pasos se mezclaba con el susurro del viento y el canto de la naturaleza, componiendo una melodía que celebraba el triunfo del espíritu sobre la inercia. El hombre se fundía con el universo, comprendiendo que su existencia era un acto constante de creación, una obra maestra en la que cada error, cada victoria y cada desafío contribuían a la perfección de su ser. La historia que había vivido era el testimonio de que,
a pesar de las dificultades, el cambio verdadero es posible cuando se decide actuar con coraje, cuando se elige la disciplina y se rechaza la autocomplacencia. En ese instante culminante, el hombre se detuvo frente a un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos acogedores hacia el cielo. Apoyó la mano en su corteza rugosa y al hacerlo, sintió una conexión profunda con la tierra, con la historia de los que habían luchado antes que él y con la promesa de aquellos que aún están por venir. Allí, en la serenidad del roble milenario, se comprometió a seguir cultivando la fortaleza interior, a honrar cada lección recibida y a vivir con la autenticidad de quien ha descubierto en su interior la fuente inagotable de su verdadera grandeza. La jornada del hombre había alcanzado su desenlace, pero el eco de su transformación resonaría por siempre en cada alma que se atreva a luchar contra sus propias limitaciones. Con una sonrisa serena y el espíritu iluminado por la claridad de un propósito renovado, se internó de nuevo en el sendero de la vida, consciente de que la lucha contra el miedo y las excusas es la esencia misma de la existencia. Cada paso era un acto de rebeldía contra la mediocridad, un tributo a la resiliencia que lo definía y a la infinita capacidad de reinventarse. Finalmente, mientras el sol llenaba el horizonte de un resplandor dorado, el hombre se dio cuenta de que el verdadero desenlace no es un punto final, sino una invitación constante a evolucionar, a crecer y a abrazar la vida con el corazón abierto. La historia que había tejido a lo largo de su viaje era el reflejo de la fuerza del espíritu humano, una oda a la transformación que solo se logra cuando se vive con pasión, integridad y la inquebrantable convicción de que, en cada amanecer, reside la oportunidad de renacer. Y así, en el vibrante umbral de un nuevo día, el hombre se alejó con la certeza de que había descubierto la verdad fundamental. La grandeza no se alcanza huyendo de las sombras, sino iluminándolas con la luz interior del coraje y la determinación. Con cada paso, se reafirmaba la promesa de que la vida es un perpetuo proceso de creación, una danza en la que cada gesto, cada palabra y cada acción se transforman en el legado de un espíritu indomable. El desenlace de su viaje se convirtió, entonces, en la semilla de un futuro repleto de posibilidades, un futuro en el que la lucha contra la autocomplacencia se celebra cada día como el más noble de los actos. El hombre, en comunión con el universo, comprendió que su historia, forjada en la fragua de la experiencia y el compromiso, era el faro que iluminaría el camino de aquellos que, en la quietud de su propio ser, buscan la verdad y la autenticidad. Con el horizonte expandiéndose ante él y el alma colmada de una paz profunda, el hombre se dispuso a continuar su camino, sabiendo que el verdadero final es solo el comienzo de una nueva aventura, de un renacer perpetuo en el que cada instante es una oportunidad para vivir con la intensidad y la pasión que solo la transformación personal puede ofrecer. Así, mientras la luz del sol acariciaba la tierra y el eco de su andar se perdía en la inmensidad del tiempo, el hombre se fundió con la esencia del universo, dejando atrás las sombras y abrazando, con total entrega, la eterna promesa de un destino forjado en la virtud, la disciplina y el inquebrantable amor propio. Y en ese mágico instante, en el que el final se desvanecía para dar paso a un nuevo amanecer, el hombre comprendió que la historia de su vida era, en definitiva, un canto a la resiliencia, una oda a la fuerza interior que reside en cada ser dispuesto a desafiar sus propias limitaciones. Con el corazón encendido por la llama del compromiso y la mente iluminada por la sabiduría del camino recorrido, avanzó hacia el futuro, consciente de que cada día es un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores vibrantes de una existencia plena y auténtica. La jornada había concluido, y el hombre se convirtió en el testimonio viviente de que la transformación es posible cuando se elige vivir con valentía, integridad y pasión. La historia que se cerraba ante él no era un adiós, sino el preludio de un nuevo ciclo, un ciclo en el que la invencibilidad del espíritu humano se reafirma en cada latido y en cada amanecer. Con la mirada fija en el horizonte y el alma llena de esperanza, se despidió del pasado, sabiendo que el verdadero fin es, en realidad, el inicio de una vida de constante renacimiento y de amor incondicional hacia uno mismo y hacia el universo. En ese glorioso final, donde la noche y el alba se fundían en una sinfonía de eternidad, el hombre se marchó en paz, dejando atrás las cadenas de sus viejos temores y abriendo la puerta a un futuro radiante, donde cada día se celebra la victoria de la voluntad, la fuerza del compromiso y la magia de la transformación personal. El sol, al despuntar en el horizonte, parecía recordarnos que cada día es una nueva oportunidad para escribir la propia historia de transformación. La travesía del hombre, contada a lo largo de este relato, es un reflejo de lo que todos podemos experimentar cuando decidimos enfrentar y superar aquella versión débil que habita en nuestro interior, una parte de nosotros alimentada por excusas, procrastinación y miedo. A lo largo de su camino, el protagonista descubrió que la verdadera transformación no surge de promesas vacías ni de palabras huecas, sino de la acción consciente, de la determinación diaria de forjar una versión más fuerte y disciplinada de sí mismo. Esta historia, rica en simbolismo y vivencias que rozan lo mítico,
nos invita a extraer enseñanzas prácticas y profundas para aplicar en nuestra vida cotidiana, y es en esa invitación donde se encuentra el núcleo de este mensaje final. La experiencia narrada nos impulsa a comprender que reconocer nuestras debilidades es el primer paso para trascenderlas. No se trata de negar o reprimir aquellas partes de nosotros que han permanecido en la sombra, sino de identificarlas con honestidad y sin temor al juicio. Así como el hombre se enfrentó a los vestigios de su antigua existencia al contemplar el reflejo en el agua o al posar su mano sobre el roble milenario, nosotros también podemos recurrir a la introspección para observar con claridad las excusas que han limitado nuestro crecimiento. Es en esa observación sincera donde se abre la posibilidad de un cambio real, pues reconocer la existencia de esos miedos y postergaciones nos da la oportunidad de retomar el control de nuestra vida. Una vez identificadas las sombras, el siguiente paso es actuar. La historia nos muestra que cada pisada sobre el antiguo puente, cada paso dado en medio de la tormenta, es una reafirmación del compromiso de avanzar. Así, la transformación se convierte en una práctica diaria, en una serie de decisiones conscientes que nos empujan a salir de la inercia. Es vital, entonces, que dejemos de esperar que las condiciones sean perfectas o que un momento mágico se presente para comenzar a actuar. Cada instante cuenta, y la clave reside en dar pequeños pasos que, acumulados, llevan a un cambio profundo. La acción es el antídoto contra la procrastinación y la excusa. Al tomar decisiones concretas, sin importar cuán insignificantes puedan parecer, nos comprometemos a reescribir la narrativa de nuestra existencia. Durante la travesía, el protagonista se enfrentó a múltiples pruebas en la naturaleza, en la ciudad y en los recodos solitarios de su alma, y en cada una de ellas encontró la fortaleza necesaria para continuar. En la práctica, esto nos enseña que los desafíos son inevitables, pero no deben ser vistos como barreras insuperables, sino como oportunidades para aprender y crecer. Cuando nos encontramos con un obstáculo, ya sea el temor a fracasar, la tentación de la comodidad o la voz interna que nos insta a rendirnos, debemos recordarnos que la adversidad es parte inherente del camino hacia el éxito. La resiliencia se forja en el crisol de los momentos difíciles, y es en esos instantes cuando la verdadera disciplina se revela. Aprender a ver cada reto como una lección es fundamental para transformar las dificultades en escalones hacia la grandeza personal. El relato también nos muestra la importancia de la compañía y la solidaridad en el camino del cambio. El hombre encontró en sus encuentros, desde la sabia mujer hasta el anciano y el grupo de almas en comunión, una fuente de inspiración y apoyo que le permitió reconectar con su propósito. En la vida, a menudo creemos que el viaje es solitario, pero en realidad, al compartir nuestras experiencias y escuchar las historias de quienes han recorrido caminos similares, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha contra la mediocridad. La conexión con otros nos nutre, nos ofrece perspectivas frescas y nos ayuda a mantener viva la llama del compromiso. Es en esa unión de espíritus afines donde encontramos la fuerza colectiva que puede impulsarnos a superar incluso los momentos más oscuros. Otro aspecto esencial que emerge de la narrativa es el valor de la disciplina. El hombre comprendió que no existen atajos ni fórmulas mágicas para alcanzar la invencibilidad. La transformación se cultiva a través del esfuerzo constante y la perseverancia. Cada día es una nueva batalla en la que debemos decidir si vamos a ceder a la comodidad o a enfrentar nuestros miedos con determinación. La disciplina no es una carga, sino una herramienta liberadora que nos permite ordenar nuestras prioridades y concentrar nuestras energías en aquello que verdaderamente importa. Al elegir con firmeza decir no a las distracciones y sí a nuestro crecimiento, creamos un marco de referencia que nos ayuda a tomar decisiones más coherentes con nuestros valores y metas. Esta práctica diaria se convierte, con el tiempo, en un hábito que moldea nuestro carácter y nos impulsa a vivir de manera más plena y auténtica. El relato, en su parte final, culmina en una reflexión sobre la importancia de la integración y la aceptación. El hombre, al final de su viaje, se encontró en un jardín celestial donde pudo ver su reflejo en el agua y reconocer tanto sus cicatrices como la luz que emanaba de su interior. Esta imagen nos invita a abrazar la totalidad de nuestro ser, reconociendo que nuestras imperfecciones son parte integral de quienes somos y que cada experiencia, ya sea de dolor o de alegría, contribuye a la riqueza de nuestra identidad. La transformación personal no significa borrar el pasado, sino aprender a vivir con él de manera consciente, permitiendo que las lecciones del ayer se conviertan en la base para un futuro más sólido. La aceptación de nuestra humanidad es el primer paso para dejar de juzgarnos con severidad y comenzar a trabajar en nosotros mismos desde un lugar de amor propio y compasión. En la práctica, para cultivar esa integración, es esencial dedicar tiempo a la reflexión y a la meditación, creando espacios en los que podamos desconectarnos del ruido exterior y sumergirnos en la profundidad de nuestro ser. Estos momentos de introspección nos permiten revisar el camino recorrido,
reconocer nuestros logros y, sobre todo, identificar aquellos aspectos que aún necesitan ser pulidos. Al practicar la autocompasión, aprendemos a ver cada error como una oportunidad de aprendizaje y cada triunfo como un recordatorio de nuestra capacidad para superarnos. Esta práctica no solo fortalece nuestro espíritu, sino que nos prepara para los inevitables desafíos futuros, ya que nos otorga una base de autoconocimiento y resiliencia. La transformación también exige una reevaluación constante de nuestras prioridades. A lo largo del relato, el hombre decidió en numerosas ocasiones priorizar su crecimiento personal por encima de las demandas y presiones del entorno. Esta elección consciente es un llamado a todos nosotros para que evaluemos qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. En un mundo lleno de distracciones y exigencias superficiales, es fácil perder de vista nuestros objetivos y caer en la trampa de la complacencia. Por ello, es fundamental establecer límites claros y aprender a decir no cuando algo no contribuye a nuestro propósito mayor. No se trata de aislarse o de volverse insensible ante las necesidades de los demás, sino de reconocer el valor de nuestra energía y de dirigirla hacia aquello que nos acerca a la realización de nuestro potencial. El camino hacia la transformación, como se evidencia en la narrativa, está plagado de momentos en los que el miedo y la incertidumbre intentan invadirnos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando se nos ofrece la oportunidad de demostrar nuestra verdadera fortaleza. Cada vez que elegimos actuar a pesar del temor, estamos reforzando nuestro compromiso con el cambio. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Por ello, es crucial que en nuestra vida diaria nos planteemos pequeños retos que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos obliguen a actuar y a superar nuestras propias limitaciones. Estos desafíos, por insignificantes que parezcan, se convierten en la materia prima con la que se forja un carácter inquebrantable, una fortaleza que nos permita afrontar los embates de la vida con serenidad y determinación. A lo largo de esta historia se ha hecho hincapié en la importancia de la acción. Las palabras y las promesas pueden inspirar, pero es el acto de transformar la intención en acción lo que realmente tiene el poder de cambiar el curso de nuestras vidas. En cada paso del camino, el hombre eligió actuar, decidió no quedarse en el letargo de la procrastinación y optó por la disciplina como su aliada. Este mismo principio puede ser aplicado por cada uno de nosotros. La clave está en la constancia, en el compromiso diario de dar lo mejor de nosotros, aun cuando el progreso parezca lento o insignificante. Cada acción, cada pequeño cambio en la rutina, se suma a una transformación mayor que se manifiesta con el tiempo. La perseverancia, por tanto, es uno de los pilares fundamentales para alcanzar la verdadera grandeza. Al finalizar este relato, el mensaje que se quiere transmitir es claro y profundo. La transformación personal es un viaje continuo que requiere de valentía, disciplina y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de actuar. No existen fórmulas secretas ni atajos para alcanzar la invencibilidad, solo la suma de pequeños actos de coraje y el compromiso diario de vivir en sintonía con nuestros valores pueden llevarnos a derribar las barreras de la mediocridad. La historia del hombre que emprendió esta odisea interior es un testimonio vivo de que, cuando nos negamos a vivir en el refugio de nuestras excusas, descubrimos un potencial ilimitado que nos impulsa a alcanzar alturas inimaginables. El espectador, al sumergirse en estas páginas y reflexionar sobre la narrativa, puede encontrar en ellas un espejo de su propia existencia. La invitación es a despertar, a reconocer y eliminar aquella versión de uno mismo que se conforma con lo fácil y lo seguro, y a abrazar la aventura de forjar una vida llena de propósito y autenticidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su realidad, de convertir cada obstáculo en un escalón hacia la realización personal, y de vivir cada día como una oportunidad para renacer y reinventarse. Es un llamado a la acción, a no dejar que el miedo o la inercia dicten el rumbo de nuestro destino, sino a tomar las riendas y construir, con cada decisión, la vida que verdaderamente deseamos. Al final, lo que nos queda es la certeza de que la verdadera fortaleza se cultiva en el compromiso con uno mismo, en la valentía de enfrentar los miedos y en la determinación de actuar a pesar de las adversidades. La historia nos recuerda que no estamos solos en este camino, que cada experiencia, cada encuentro y cada lección vivida son parte de un proceso de transformación que se extiende a lo largo de toda la existencia. La invitación es a integrar todas esas vivencias en una filosofía de vida basada en la acción, en el amor propio y en la búsqueda constante de la verdad interna. En este sentido, la transformación se convierte en un arte, en la capacidad de vivir cada instante con intensidad, en la decisión de no ceder ante las excusas y en el coraje de forjar un futuro en el que la autenticidad y la disciplina sean las guías infalibles. Para aquellos que se sientan inspirados por este relato, la práctica es simple y, a la vez, profundamente desafiante. Cada día, al despertar,
debemos comprometernos a hacer un pequeño acto de cambio, a dar un paso firme que nos aleje de la versión vieja y limitada de nosotros mismos. Puede ser tan sencillo como tomar unos minutos para meditar y conectar con nuestro interior, reflexionar sobre las decisiones del día anterior y establecer con claridad qué acciones tomaremos para avanzar. Es fundamental cultivar la autoobservación, detenerse a escuchar la voz interna y diferenciar entre los impulsos que provienen del miedo y aquellos que emanan de la verdadera voluntad de superarse. Solo así podremos aprender a discernir entre lo que nos retiene y lo que nos impulsa hacia el crecimiento. Además, es importante recordar que el entorno en el que nos desenvolvemos juega un papel crucial en nuestro proceso de transformación. Así como el hombre encontró en la naturaleza, en los encuentros fortuitos y en los espacios de soledad la inspiración para su cambio, nosotros también debemos buscar ambientes que nos estimulen y nos desafíen a ser mejores. Rodearnos de personas que compartan esa sed de superación, que nos impulsen a cuestionar lo establecido y a romper con la rutina de la complacencia, es un paso decisivo para mantener viva la llama del cambio. No se trata de aislarse en una burbuja de perfección, sino de forjar una red de apoyo que nos recuerde constantemente que la transformación es un proceso colectivo, en el que cada pequeño avance contribuye a la construcción de un mundo más auténtico y valiente. La transformación también implica aprender a gestionar el tiempo y la energía de manera consciente. En un mundo saturado de estímulos y distracciones, es fácil perderse en la vorágine de lo trivial y olvidar lo que realmente importa. El relato nos invita a ser selectivos con nuestro enfoque, a dedicar tiempo a aquello que alimenta nuestro espíritu y fortalece nuestra voluntad. Es en esos momentos de decisión, cuando optamos por priorizar el crecimiento personal por encima de la gratificación inmediata, donde se forja el carácter y se cimenta la disciplina. La constancia en estos pequeños actos de autoafirmación se traduce, con el paso del tiempo, en una fortaleza interna que nos permite resistir las embestidas de la mediocridad y nos impulsa a vivir de acuerdo con nuestros más altos ideales. Finalmente, es imprescindible recordar que la transformación personal es un camino sin fin, una danza eterna entre el desafío y la victoria, entre la duda y la certeza. Cada amanecer nos ofrece la oportunidad de volver a empezar, de aplicar las lecciones aprendidas y de redescubrir la inmensa capacidad que tenemos para crecer. El viaje del hombre en esta historia no tuvo un final definitivo, sino que se convirtió en un ciclo continuo de autoconstrucción y evolución. Esa es la esencia que debemos llevarnos. La idea de que el verdadero fin no está en alcanzar una meta fija, sino en abrazar el proceso de cambio día a día, en convertir cada experiencia en una oportunidad para profundizar en nuestro potencial y en vivir con la convicción de que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a la realización plena de nuestro ser. Con la luz del amanecer iluminando el camino, se nos invita a despedirnos de las viejas excusas y a abrazar la acción como el motor de nuestra transformación. Cada decisión que tomamos, cada desafío que enfrentamos, es un acto de rebeldía contra la inercia y una afirmación de nuestra capacidad para forjar un destino lleno de significado. El relato del hombre nos enseña que la grandeza reside en el compromiso incesante con nosotros mismos, en la valentía de actuar a pesar del miedo y en la disciplina de transformar cada obstáculo en un peldaño hacia la autenticidad. La invitación, por tanto, es a vivir con la certeza de que no hay límites cuando se decide actuar con integridad, cuando se elige dejar atrás la versión débil que se oculta en las excusas y cuando se abraza, con pasión y determinación, la senda del cambio. Que cada día se convierta en una nueva oportunidad para levantarse, para mirar al interior y para descubrir, en la profundidad de nuestro ser, esa fuerza inagotable que nos impulsa a ser mejores. En este viaje, la resiliencia se vuelve la llave que abre las puertas de lo posible, y la disciplina, el camino que nos guía hacia la realización de nuestros sueños. Al concluir esta historia, queda el firme mensaje de que la transformación personal es un acto de amor propio y de compromiso inquebrantable con la vida. No se trata de llegar a un destino final, sino de disfrutar el proceso de forjar nuestra propia historia, de aprender de cada tropiezo y de celebrar cada triunfo, por pequeño que sea. Es un llamado a reconocer que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse, de mirar al horizonte con la mirada fija en el futuro y de caminar con la convicción de que, en cada latido, se esconde la posibilidad de renacer. Hoy, el espectador se despide de estas páginas con la invitación a transformar su realidad. Que la historia del hombre que desafió sus excusas, que rompió las cadenas del miedo y que encontró en la acción el camino hacia su invencibilidad, sirva como faro para iluminar su propio trayecto. Que en cada amanecer se encuentre la oportunidad de decir adiós a la debilidad y de abrazar, con todo el corazón, la firme decisión de vivir una vida plena, auténtica y llena de propósito. En el eco de cada palabra, en el reflejo de cada imagen y en la profundidad de cada experiencia compartida, se revela la verdad esencial. La transformación es un viaje que se construye con cada decisión,
con cada acto de coraje y con el compromiso constante de dejar atrás lo que nos impide volar. La invitación final es a hacer de cada día una obra de arte, a pintar con los colores de la determinación y a escribir, con la tinta de la pasión, la historia de una vida sin excusas, donde la disciplina y la acción sean las herramientas que esculpan la mejor versión de uno mismo. Así, mientras el sol se eleva en el firmamento, recordemos que cada nuevo día es una página en blanco, lista para ser escrita con la fuerza y la inspiración que llevamos dentro. Que la transformación no sea un destino lejano, sino la melodía constante que acompaña nuestros pasos, la promesa silenciosa de que, al actuar con integridad y amor propio, estamos forjando un futuro de posibilidades infinitas. El final de este relato no es una conclusión definitiva, sino el inicio de una aventura perenne, en la que la invitación es a despertar, a actuar y a creer, sin reservas, en la capacidad de cada uno de transformar su vida desde la raíz. Que este mensaje resuene en lo más profundo del corazón, y que cada vez que las sombras del miedo amenacen con regresar, recordemos la luz que ya hemos encendido. Que la historia contada aquí sea un recordatorio constante de que la invencibilidad no se alcanza evitando el dolor o la dificultad, sino abrazándolos y transformándolos en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Al final del día, la transformación se consagra en el acto de vivir con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la vida. Con esa convicción en el alma y el espíritu renovado, el espectador queda con la invitación a levantar la mirada, a reconocer sus propias batallas y a actuar con el valor de quien sabe que en cada amanecer se esconde la oportunidad de renacer. No hay fórmulas mágicas ni secretos ocultos, solo la verdad de que la acción diaria, la disciplina y el compromiso inquebrantable con uno mismo son los ingredientes que, poco a poco, transforman la vida en una obra maestra de crecimiento y autenticidad. Que cada paso que des, cada decisión que tomes, sea un reflejo de tu voluntad de superarte, de deconstruir esa versión débil que ha quedado atrás y de construir, con cada latido del corazón, un futuro lleno de luz, de fortaleza y de amor incondicional. Que la inspiración extraída de esta historia te acompañe en cada instante, recordándote siempre que la verdadera grandeza reside en la capacidad de actuar, de aprender y de transformar cada obstáculo en la semilla de una nueva oportunidad. Al cerrar este ciclo narrativo, queda el eco de una verdad inmutable. El cambio real se gesta en el ahora, en el compromiso sincero de levantarse, de decir adiós a las excusas y de abrazar la vida con una pasión que no conoce límites. Es la invitación a dejar que cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa se conviertan en parte de un relato continuo de superación, un camino en el que cada paso es un triunfo contra la mediocridad y un acto de rebeldía contra lo establecido. Así, mientras el sol se alza en el horizonte y la brisa del nuevo día acaricia el alma, el mensaje final es claro y contundente. Vive con la certeza de que el poder de la transformación reside en ti. Deja que la acción hable más fuerte que las palabras, que la disciplina sea tu compañera fiel y que, en cada amanecer, encuentres la oportunidad de forjar una vida en la que el miedo y las excusas sean solo recuerdos lejanos. Con la mente iluminada por la sabiduría adquirida y el corazón encendido por la promesa de un futuro mejor, camina con la convicción de que cada instante es una ofrenda al potencial que llevas dentro. Que la historia que has escuchado se convierta en un faro que te guíe en la noche oscura y en el día luminoso, recordándote siempre que la transformación es un arte que se perfecciona con el tiempo, la constancia y el amor propio. Y así, con cada paso firme hacia el mañana, con la seguridad de que cada elección te acerca a la realización de tu ser más auténtico, concluye este relato como una invitación eterna a la acción, a la superación y a la celebración de la vida. Que este momento sea el inicio de una nueva etapa, un renacer continuo en el que cada día se convierta en un homenaje a tu inquebrantable capacidad para transformar, crecer y brillar con la luz de tu propia grandeza.